Renix el Coloso es un cómic perteneciente al universo Frontier y creado por Mr. Frontier, el cual, y si te suena conocido, es porque ya hemos tenido reseñas de él en el canal, las cuales también pertenecen al mismo universo. Pero, como aclaración, no requieres leer obligatoriamente todo antes de este, así que bien podrías iniciar al azar. Así que bueno, en esta ocasión, y como ya es costumbre, hablaremos sobre los aciertos y desaciertos de la obra, de lo que pretendía y más cosillas por ahí. Así que sin más que decir, vamos a ello. Originalmente, el autor me había pedido que hablara tanto de Rohirrim Saga como de esta al mismo tiempo. Sin embargo, Renix termina siendo más larga, con 32 episodios, además de tener mucho material que se puede extender, y es por eso que en este video no tendremos el resumen inicial de siempre, ya que trataremos de abarcar todo de manera diferente. Así que bueno, ahora sí que sí, sin más, vamos a ello. Esta historia tiene como eje central 4 planetas del sistema solar Flatón, y esos son Patagonosauros, Spartatons, Bedroom y el planeta Frontier, los cuales se están enfrentando a un problema, y es que la alianza externa conocida como el Corlum, las cuales en un inicio parecían ser nuevos aliados, han comenzado los ataques, en especial contra el planeta Frontier, por lo que las alianzas de dicho planeta tuvieron que actuar en su defensa, lo cual desencadenó la guerra que estamos viendo aquí. Una guerra que ha durado ya bastantes años. Al inicio de la narración nos mencionan que 5, pero al final nos mencionan que pasan más de 10, lo cual es demasiado. El punto es que la guerra lleva al planeta Frontier a darlo todo, e incluso entrar en investigaciones secretas, a lo cual nos menciona un científico sobre el encuentro con la mano de un coloso momificada, lo cual dará pie a la creación de nuevos soldados con el poder del mismo. Por lo cual aquí conocemos a nuestro protagonista, Renix el Coloso, un joven al servicio de la Capitana Genner y perteneciente a un equipo especial de colosos. Pero bien, ¿qué son exactamente los colosos? Pues aquí lo que podemos ver es que estos soldados tienen una capacidad de volverse en una forma gigante, la cual aumenta demasiado la fuerza y son capaces incluso de lanzar rayos rojos, además de tener una regeneración por si son heridos en esta forma. Y esto lo aclaro, o sea, si son heridos ahí, su cuerpo original puede regenerar lo que pierdan. No se vio que pudieran hacer eso en la forma de coloso, pero en fin. La desventaja de estos soldados es que terminando su tiempo, su cuerpo sufre un rebote y deben dormir por varios días para recuperarse y volver a transformarse. Más adelante podemos ver que incluso si lo intentarán de inmediato sería inútil. Pero bueno, los colosos son lo último en armas del país, por lo cual han empezado a dar la vuelta a la guerra, dejando muchos heridos y ganando terreno sobre los Corlums, a lo que hace que los líderes comiencen a hablar de paz. Sin embargo, Corlum sigue extremadamente confiado y hace hincapié en lo importante que es que acepten sus demandas. Pero, ¿cuáles son estas? Pues es a lo que vamos a ver más adelante. Ahora bien, la historia tiende a centrarse mucho en Renix, pero la misma tiene muchos saltos en el tiempo, o sea que los años van pasando y vemos cambios en el personaje en pro de la guerra. Pero en fin, Renix inicia como un chico el cual, si bien desea ser un buen soldado, también tiene un gran amor por quienes considera su familia, los cuales vienen a ser su equipo, entre ellos la capitana que le salvó la vida y le dio una nueva oportunidad, y Christine, el amor de su vida. Al inicio hay una muestra muy interesante cuando su hermano va a visitarlo, contando la enorme vergüenza que es ser el único sobreviviente de su escuadrón, llegando así a darle un mensaje bastante contundente a Renix: sigue las órdenes. Y le llamo contundente porque esta escena nos deja ver muchas cosas. Primero que nada, si bien nos muestra que la guerra tiene bandos, en el inicio no existe un suficiente contexto de quién tiene o no la razón. Por ende, esto no se traduce en quién es el bueno o quién es el malo. Más bien, llega a tocar el factor unilateral, que realmente da un toque muy bueno a la profundidad de la obra, a lo que considero un acierto excelente, ya que la guerra no es un tema sencillo en ningún punto. Ahora bien,
el hecho de que este personaje le diga que sobrevivir es una vergüenza, demerite las partes del cuerpo que perdió y que le diga a una persona que se preocupa por él que su conclusión de todo es sigue las reglas, es algo nada alentador y solo nos deja ver cómo la guerra consume a la gente, algo que poco a poco vamos a ir viendo en algunos personajes. Acto seguido a esto, podemos ver cómo es la relación de Renix con su capitana, la cual es buena, pero lo que se resalta más es ver a Renix aún con dudas sobre lo que está pasando, pero aún así tiene la confianza y hasta cierto punto, digamos, inocencia de que todo va a salir bien. Y esto se va reforzando con la presentación de más personajes de su equipo, con los cuales también tenemos una buena representación de cómo los daños de la guerra no tienen bando. Sin embargo, creo que los mejores ejemplos vendrían a ser la capitana y Christine. Pero bueno, antes de eso, aquí como una pequeña aclaración y volviendo a comentar sobre el orden de lectura, si bien el mismo autor comenta que puedes empezar desde donde sea, me parece que un buen comienzo es Quantium, y es que leerla antes de esta hace que todo tenga mayor profundidad, así que lo siguiente del comentario será asumiendo que sabes algunas cosas, así que si no te molestan los spoilers de Quantium, procedo. Primero que nada, aquí tenemos nuevamente a Robert, quien al final de la serie había sido arrestado de manera voluntaria, y por lo mismo permanecía encerrado, más que nada por la amenaza de Red, a lo que vemos presente una vez más. La mini trama de Robert parece que es más como para ahora sí tener una conexión directa, porque bueno, asumiendo que no sabes nada de la historia previa, esto solo viene a dejarte más dudas que respuestas, y si omites las partes de Robert, realmente no hay tanto que cambie. Y esto es muy específico, pero quiero explicarlo bien. Si bien Robert contribuye de cierto modo a regresar el golpe y ayudar en cierto punto, así como vemos que la guerra avanza, hay momentos donde no podemos ver cuáles son exactamente los cambios más allá de menciones, y esto en parte está bien. Con ello me refiero a que la historia, si bien tiene el ambiente bélico y sí podemos entender cómo todo se desarrolla para finalizar el conflicto, la misma se centra más en las consecuencias personales de la misma. Por ende, considero que lo de Robert es más que nada una conexión. Igual, con el pequeño cameo del nombre de Quantium, pues ese realmente solo es una pequeña mención. Muy sutil, pero ahí está. Otra cosa que es importante resaltar para apoyar el cómo se lleva de manera correcta el tema bélico es la política. Y esto se puede explicar muy simple con la postura de los gobernantes involucrados, teniendo choques de aquellos que desean preservar recursos y otros cuyo propósito es simplemente terminar con la batalla. Y esto también me parece un punto muy bueno, más que nada porque la política suele ser así, se generaliza mucho lo que es la población y se basa más en el resultado, mientras que por fuera los soldados solo tienen órdenes y sus problemas personales deben ser opacados. Y es que el hecho de que la historia para estos puntos se siga manteniendo un tanto, digamos, descuidada sobre los objetivos de la guerra es lo que da una capa más de profundidad al conflicto. Y es que cada que hablamos de un nuevo problema que puede o no involucrar al protagonista, tenemos nuevos personajes con sus propios ideales, los cuales de cierta manera mueven el conflicto. Pero si de algo podría quejarme es que la mayoría suelen desaparecer sin mucho que hacer. Sin embargo, tampoco quiero quejarme tanto porque al final todo es utilizado como un recurso en la historia, aunque creo que eso me lo voy a guardar para más adelante, ya que aún tengo bastante por comentar. Más adelante en la historia, volvemos a tener un encuentro entre Renix y su hermano, quien ahora está peor que antes y cuya actitud ha cambiado, pues ahora su consejo no es solo seguir órdenes, sino luchar por lo que aún tienes, algo que proviene de entender que lo perdió todo y nadie más le espera, a diferencia de Renix, algo que le da una nueva motivación. Y es importante recordar estas dos cosas para más adelante. Sin embargo, aquí podemos notar que Renix ya ha ido cambiando de perspectiva sobre las cosas, más que nada por la pérdida de compañeros, algo que poco a poco lo irá involucrando más en algo profundo. Pero en fin,
Me parece que uno de los puntos de inflexión que podemos ver es cuando la batalla se intensifica y los colosos ya no son tan impotentes como lo eran. Esto ante la llegada de los Nephilim, algo que si bien no puede rivalizar con un coloso directamente, al hacerlo en número son un verdadero problema, además de los erradicadores, robots que sí pueden matar a los colosos. Por ende, en esta batalla podemos ver a Renix perder a la capitana enfrente de sus ojos, todo mientras trata de luchar y es inútil. Esto junto a la pérdida de su hogar y de sus dos amigos, lo cual le deja una lección. Ya no queda nada más de mí que un soldado. Y esto ahora sí lo podemos conectar con la primera mención de su hermano, pues Renix ahora solo sigue órdenes. Sin embargo, aún existe Christine, la cual parece perder importancia ante las pérdidas previas y el enorme sentimiento de venganza de Renix. Y tanto así que es aquí cuando, y en un pequeño salto de tiempo, terminamos de ver su cambio, pues ahora también perdió a Christine, pero esto ocurre fuera de cámara, a lo que apoya mi idea de que al final ella no era tan importante como el conjunto, solamente era una parte de él. Ya al perderlo, ya no importaba el deseo, olvidando así la segunda lección de su hermano. Pero bien, antes de seguir con esto, hay que entender que no solo en Renix hubo un cambio, pues el planeta Frontier también logró acorralar a Corlum, pero tal cual nos lo dijeron antes, esto no termina aquí, pues ellos siguen en el sistema solar, así que concentrando todas las alianzas se debe terminar con ellos de una vez, incluso sobre el interés o sentimientos del pueblo, y esto lo podemos ver en un nuevo personaje, el cual ha sido enviado junto a un grupo de soldados a defender partes del planeta Frontier. Pero, ¿cuál es el problema con esto? Pues resulta que hace tiempo el planeta Frontier llegó a cometer actos horribles en batalla contra su gente, por lo cual estaríamos viendo a un personaje defender a la gente a la cual no le importó masacrarlos, incluso mostrándonos parte de los mismos actos, en donde vemos a la gente inocente pagar las acciones de unos pocos, los cuales irónicamente son quien a día de hoy lideran la batalla. Y esto, si bien puede interpretarse como que al final el planeta siempre fue el malo, lo cierto es que con lo planteado en la historia no sería capaz de afirmar eso, pues si algo ha quedado bien retratado de gran manera es como todo conflicto llega a ser más que un mero malos contra buenos, y que si bien la acción mostrada es horrible, tampoco tenemos un contexto de fondo. Pero en fin, aquí volvemos a ver a Renix, quien ahora es demasiado diferente a lo que era, pues ya no es el mismo chico con esperanza y cierto aire de inocencia. Es alguien que lo perdió todo y dejó que la guerra lo consuma, teniendo como única prioridad seguir las órdenes sin importar lo que sea, ya que esto lo llevará al final del conflicto, que es a donde desea llegar, o a donde en teoría desearía hacerlo. Es una persona que ya no tiene nada más que la guerra, y como veremos en lo que sigue, no hay nada más para él. Y acá me gustaría mencionar un poco sobre los saltos de tiempo y cómo funcionan a favor de la historia, además de justificarme un poco en saltarme tanto detalle técnico de la misma. Primero que nada, los saltos de tiempo no siempre suelen ser la mejor decisión para seguir una historia. Esto porque ya tienes un camino con el personaje, y cuando pasas de A a C, pero saltándote B, esto suele venir con cambios fuera de cámara, que no benefician nada a la historia. Sin embargo, aquí me parece que está bien hecho, porque se nos anticipó desde el inicio que el cambio vendría. Renix nunca apuntó a ser un personaje fuera de la caja o alguien extraordinario, él solo es un soldado que se dejó consumir por la guerra, y podríamos incluso discutir de qué tan importante ha sido para la misma, pero eso no viene a importar, porque solo estamos viendo la manera de cómo cambió, así que lo que me hace creer que está bien hecho es como ya teníamos una anticipación de lo que podría pasar, y al final terminó pasando. Por ende, es fácil rellenar el hueco de cómo fue que sucedió en el tiempo que no lo vimos. Y algo que nos ayuda a reforzar esto es cuando se topa con los soldados jóvenes y les explica paso a paso lo que creo es la frase que resume todo. Soy un buen soldado porque cuando no lo fui lo perdí todo.
y esto también puede llegar a la discusión de qué pudo o no hacer. Sin embargo, la conclusión es factible y una historia que te da los elementos para llegar a una conclusión a la par que el personaje es sumamente lo que vale la pena. Pero bueno, antes de ir a otros temas y hablar del final de Renix, hablemos un tanto de lo que pasa con la guerra. Después de años de conflicto, los 4 planetas al fin lograron dar la vuelta a todo, dando así lo que podríamos denominar el fin de la guerra. Sin embargo, esto no era el final, pues ahora tenían que ir contra Corlum por venganza. Las cosas no habían terminado, y aquí es cuando vamos teniendo más en claro qué fue lo que causó todo esto. Y lo primero en juego es el núcleo rojo de energía infinita, el cual ha sido usado para la creación del arma fronteriana, un arma que podría cambiar el rumbo de todo, e incluso los aliados se ven incómodos ante ella, buscando una manera de frenarla, entre ellos un grupo de soldados jóvenes de reptilianos que vimos antes. Igual esto quiero dejarlo para después, ya que a estas alturas sabemos más de la guerra, y es que resulta que el Corlum, quien inició esto, es un imperio avanzado el cual tiene la tecnología de teletransporte desde distintos sistemas solares, por lo cual se fortalecen demasiado, siendo que todo el problema solo ha sido por una facción de los mismos, los cuales llegaron en paz a pedir algo, pero como se les fue negado, iniciaron el ataque, y esto que buscaban era el núcleo rojo, pero se negaron a entregarlo. Sabiendo esto, al final de la guerra, en donde los dirigentes de Corlum aparecen, los cuales comienzan la diplomacia con los fronterianos, y aquí en lo que podríamos llamar un intento de amenaza, vamos a conocer el arma final del planeta, una estructura impulsada por el núcleo capaz de destruir planetas. Ante esto, Corlum acepta las demandas y se retira declarando como un traidor a quienes iniciaron la guerra, dejándolos a la suerte de los 4 planetas. Y aquí es donde vamos a retomar lo ya visto en historias pasadas, y es que si hay algo que se menciona mucho en los cómics del universo Frontier, es como el futuro siempre debe ser cuidado, y aquí vemos a una raza con la habilidad de ver el mismo y cambiarlo, inclusive mostrando personajes que están tratando de arreglar la misma línea temporal en el momento. Sin embargo, en esta ocasión los de Corlum deciden no atacar porque no pueden ver con claridad el futuro del planeta y entienden que los fronterianos sí podrían ser un problema. Sin embargo, es importante aclarar que aunque pueda ser ambiguo, todo se justifica con el elemento rojo que hemos estado viendo, ya que es un tipo de energía que no se puede predecir, por decirlo así, siendo que esto ha sido el error de comenzar la guerra. A esto podemos ver cómo el Corlum restante es vencido, y quien lo inició revela la intención original, pues buscaba el núcleo para salvarse de la propagación de una planta que podría acabar incluso con estrellas. Sin embargo, este es asesinado, pero su cabeza es resguardada junto a la muestra de la planta. Ahora bien, con todo esto tenemos otra cosa que se desarrolla más o menos al momento. Es que cuando el arma es disparada y destruye un planeta, el grupo de Atsami se infiltran para robar el núcleo y esconderlo, debido a lo que implicaría en el futuro, y viendo más que nada en pro de su raza, que si bien podemos ver que ya se tenía una sospecha de qué iba a pasar con el arma y que por eso los enviaron, aquí podemos ver que sus intereses siempre han sido su gente, y cuando es robado Atsami lo toma, pero se topa con Renix. Y aquí pues ya es momento de terminar a contar la historia, pues si bien nos quedamos en cómo su vida ha cambiado y ahora solo es un soldado, lo cierto es que sus valores, más allá de volverse fríos como los de su hermano o tener un sentimiento de escapar como Christine, él solo se hunde en el conflicto, pensando que no hay nada más en ello, considerando incluso que no quisiera que las cosas terminaran y tomando la vida como un mero capricho. De hecho, las escenas donde podemos entender esto tienen una representación brutal y son genuinamente buenas. Sin embargo, es interesante ver cómo es tan diferente a otros personajes y cómo abordó el dolor de una manera más directa,
no menospreciando nada y aferrándose a una elección equivocada, la cual le va a costar al final, pues cuando Atsumi huye y se encuentra con él, quien al verla piensa que es una traidora, no entiende de razones, pues a él ya no le importa la gente, no le importa lo que quede, solo desea estar en la guerra y seguir las órdenes de sus superiores, por lo cual Atsumi lo ataca y lo derriba carbonizándole. Aquí genuinamente tengo la duda de qué pasó, porque tal vez pudo hacer más, pero decidió quedarse ahí, es medio raro, pero creo que apoya mucho la narrativa, pues es genial cuando dice que está cansado, así que tomando la nada que le queda, decide acudir a donde la capitana se lo había dicho antes y pedir que lo congelen, esto hasta que haya una época de paz en el planeta, finalizando así este cómic. Así que bueno, en conclusión, recomendable. Lo cierto es que hablar de este cómic me pareció un tanto complicado, más que nada por el formato que tenían los videos, y es que hacer un resumen de cada detalle hubiese resultado extremadamente largo, además de que la serie opta por tomar más a fondo otros temas, y hay mucho, pero mucho tecnicismo que si bien enriquece la trama, prefirió omitirlo un poco para llegar al verdadero punto, a lo que genuinamente me parece lo más fuerte de la historia, y eso es el desarrollo de Renix, y es que este funciona como un complemento del entorno, o sea, es un resultado esperado, y es como lo que dije en la reseña de Roderim, es algo que te ves venir desde la esquina, pero que está bien hecho. El punto de omitir detalles o contarlos a destiempo suele no funcionar muy bien en la mayoría de los casos, pero cuando tienes un camino directo como aquí, pues termina sirviendo, algo que repito, se apoya demasiado con el entorno, en este caso es el bélico, el cual está bien llevado, pues se preocupa más en mostrarte las consecuencias y actitud de la misma que en los elementos fantásticos o en hacerla simple viendo buenos peleando contra malos, y estos detalles hacen que la historia tome más capas de profundidad, porque si miras la historia desde determinados puntos puedes notar más cosas. Sin embargo, creo que esto suele jugarle un tanto en contra en determinadas veces. Por ejemplo, la manera en que algunas habilidades funcionan suelen ser mayormente por la raza, y se asume que el espectador ya sabe todo esto, que si bien tenemos portadas que nos cuenten cosas, pues esto no es algo que el cómic sí te cuente, además que al tener tanta variedad de personajes es muy fácil perderse entre ellas. Por ejemplo, no me quedó del todo claro si ellos se vuelven el coloso o se cubren así como en Shingeki, porque de ser así no capto por qué Gener no escapó, y de no serlo pues sí vendría bien una representación visual, aunque como digo, para el fin de lo que es la historia, creo que sí podemos pasar por alto este tipo de detalles, más que nada porque es una historia que abarca tanto que meter todo este elemento y llevarlo establemente es un mérito muy grande, y aquí permítame tirar un poquito de veneno, pero si hacemos una comparativa con lo reseñado, o sea en Quantium y Roderim, lo cierto es que la mejora es considerable, empezando en el arte, que de por sí ya había tenido un cambio en Quantium, pero aquí ya podemos ver algo mucho más pesado y elaborado, con más variedad de diseños y un mayor dinamismo. Pero bien, hablando sobre el guión, que es lo que nos interesa, la historia se divide mucho, pero a diferencia del problema que mencionaba en Quantium, de desviarse demasiado, aquí tenemos un mejor control en todos los elementos, que si bien no tenemos un camino tan claro como en Roderim, se entiende que se optó por algo más ambicioso, y eso genuinamente resultó bastante bien. Claramente se podría pulir, pero creo que eso ya requeriría más episodios o centrarse en un único punto. Así que bueno, en conclusión de la conclusión, sí vayan a leerlo porque la verdad sí está chido. Genuinamente me demoré más que nada porque quería explicar a detenimiento cada uno de mis puntos, aunque sinceramente y acepto que hay mucho de lo que pudimos hablar y detallar, pero eso también es para que te animes a ir a leerlo, que créeme que vale muchísimo la pena, así como los otros cómics del autor. Así que bandita, recientemente me he abierto un Ko-fi
con el cual me ayudarías mucho con alguna donación y suscripción si es que sale de tu corazón, bolsillo y te lo permite. Y si gustas que lea tu obra, recuerda que tengo más redes sociales, así como la página de Facebook o el perfil de X, o incluso el server de Discord para que más gente te pueda leer. Así que sin nada más que decir, yo fui Shiny Maps y bye.